Bueno, muy buen día para todos y todas. Reciban un cordial saludo de parte del equipo de facilitadores de este curso, el curso Segmentación Semántica en Vehículos en Imágenes Aéreas de Drones, empleando aprendizaje profundo. En las dos sesiones anteriores, día lunes 26 de junio, martes 27 de junio, pues hemos introducido los conceptos y los elementos que son útiles para que ustedes puedan enfrentar el desarrollo de el reto o desafío, pues, en qué consiste los datos o la data que se les ha entregado para el cumplimiento, pues, de este curso, pues, que está enmarcado en el tercer módulo del macroentrenamiento de inteligencia artificial. La tercera semana está dedicada al desarrollo de retos y desafíos, empleando, pues, el conocimiento apropiado en las semanas anteriores y en los elementos que les entregamos durante esta semana. Hoy estamos empezando a esta hora, les dejamos un material en el correo, esperamos lo hayan visto. Hoy nos vamos a concentrar a hablar del balanceo de datos, siendo este uno de los temas más críticos que hay a la hora de resolver problemas basados en inteligencia artificial. El dato hoy por hoy es muy importante. De hecho, todo lo que se desarrolla en inteligencia artificial hoy se habla de inteligencia artificial basadas en datos, porque se han desarrollado temas o soluciones de inteligencia artificial en años y en décadas anteriores basados en estrategias básicamente orientadas por reglas que suministran los expertos humanos del tema. En este caso, aunque el ser humano sigue siendo importante para orientar la relación entre los datos, también pueden haber estrategias que, sin requerir de esa orientación, se pueden descubrir ese nivel de relacionamiento o asociación entre los datos. Y un elemento que se ha incrementado con la posibilidad de acceder a múltiples fuentes de datos para resolver un problema está relacionado básicamente con el aspecto propio de que los datos que pueden representar la solución de un problema asociados a las diferentes clases, pues no siguen eh, la misma regla en términos de, digamos, de cantidad y calidad de datos. O sea, los hace que datos completos para las diferentes clases o características que describen o permiten describir y resolver el problema al que vamos a enfrentar, se encuentran desbalanceadas. Y eso es importante entenderlo y enfrentarlo, porque eso recae en una problemática central que se llama el sesgo de la solución. Se sesga la solución hacia un conjunto de datos mayoritario o minoritario, dependiendo del desarrollo algorítmico que se hace para esa tarea. Lo más reciente en términos de el sesgo que se da por el balanceo o el desbalanceo más bien de los datos en un problema real, el que tiene que ver con el reconocimiento de rostros o de personas, en aplicación que desarrolló Amazon, que la puso al servicio eh, en general en el mercado para utilizarla en los procesos de selección de personal, y producto de un trabajo que hace un estudiante de doctorado en MIT, un estudiante de doctorado afrodescendiente, demuestra que esa solución, que ese servicio está sesgado a un conjunto de datos muy particular, y que lleva a que no se incluyan eh, en el proceso de análisis rostros de personas en un universo más amplio, o sea, la generalización. Hoy vamos a estar dedicados en estas siguientes 2 horas a hablar del balanceo de datos, que es importante lo tengan en cuenta en el conjunto de datos que se les entrega para el trabajo y para lo que sigue hacia adelante. Vamos a trabajar de aquí a las siguientes 45 minutos aproximadamente con Mateo Cano, que es ingeniero y actualmente, pues, magíster en el área analítica de datos, y trabaja en su ejercicio profesional en la empresa Mercado Libre en temas de Machine Learning. Luego vendrá Camilo Leighton a
compartirnos otras estrategias de balanceo de datos que no solamente tienen que ver con el oversampling o el undersampling, que son las estrategias más conocidas para hacer el balanceo de los datos de una población asociada a un problema determinado. Ayer enviamos un correo con material, con el link donde están los grupos ya confirmados. Hoy también Mateo envió un correo informando acerca de que suban mañana el resultado del reto, del desafío. Estaremos ya también ahora al final hablando en qué momento de mañana vamos a abrir un espacio para escucharlos si hay inquietudes aquí abiertamente para compartir entre todos. Pero estarán ustedes trabajando en su jornada para desarrollar la solución, el reto, el desafío que se les ha compartido. Entonces tendrán esos elementos. Hay un foro en MACTIC para que ahí se compartan, se discutan. Estaremos revisándolo permanentemente también. Sirve para eso. Y finalmente decirles que ya hay una encuesta de opinión o satisfacción con respecto al curso que está en el Moodle. Los invitamos a que la vayan diligenciando, por favor. Allí se encuentra. Estaremos haciendo este anuncio permanentemente a lo largo de la sesión de clase. Bueno, sin más, vamos a dar inicio, Mateo, el día de hoy, en estos, aquí hasta la siguiente cambio de hora, para la hora de Colombia, las 12 del día, a las 12 horas, mientras llega Camilo y desarrollamos la otra parte. Muchas gracias, Mateo. Listo, buenos días, muchachos. Les voy a compartir la pantalla. Listo, entonces, antes de comenzar, quería como afianzar lo que el profe decía acerca del material que hemos venido subiendo. Entonces, primero que todo, les quería decir que ya los grupos como tal para el reto están conformados, están ubicados en el día 2 en este Google Sheets, y pues acá tienen los correos para que se contacten con los compañeros. La idea fue hacer como una distribución más o menos equitativa entre las diferentes universidades en que están trabajando, como para que conozcan más gente. Acá inicialmente la idea era que pusieran el repo del GitHub del reto que iban a trabajar, pero buscando como para que ustedes no pudieran editar el Excel, no, pues que no hubiera un cambio en los datos. Al final terminamos por usar ese Google Forms. La idea es que solo una persona del equipo mande el link al repo en donde vamos a revisar. Básicamente eso de la entrega está en el correo y ahorita la subo acá. También me pidieron el tema del repositorio, que por acá está. Entonces acá he ido subiendo pues, los notebooks que hemos venido trabajando, también el notebook del reto, y ahorita hago un push para que puedan tener todas las funciones de pérdida que hemos recopilado por si las quieren usar en el reto. Entonces, bueno, no sé si con estos anuncios iniciales tienen alguna duda, o puedo comenzar con la charla acerca del desbalance de datos. Hay una pregunta, Mateo, con respecto al link a los notebooks que se han desarrollado. El link de los notebooks ya se encuentra disponible. No entiendo la pregunta. Pues acá están todos los notebooks que hemos venido mostrando. Y Duan pregunta que si puedo mostrar de nuevo, claro. Está acá en el material, en el segundo día, acá en un anuncio está el repo para que puedan trabajar. Analizando el notebook en el dataset, solamente se utilizan las carpetas mask y RGB. Sí, solo se utilizan esas carpetas. No sé si se acuerdan, el lunes yo estoy mostrándoles el tema de Data Fusion,
si creen que están en las capacidades de usar la carpeta que es del modelo de elevación digital, que es el DSM, pues podrían llegar a experimentar con con ese TIF. Lo que harían sería ponerle los datos al canal azul y pues ahí ya tendrían lo del data function que en ese momento les mostraba que daba muy buenos resultados a la hora de hacer la segmentación. Eh, Listo, no sé, bueno, no sé qué otra pregunta. No, ya podemos seguir, yo creo, considero que ya podemos empezar. Listo, entonces, eh, la idea de hoy es como hablarles, el lunes se habló en cierta manera del desbalance de clases, pero hoy queremos hacer un poco más de énfasis en esto porque es uno de los temas más importantes pues a la hora de entrenar un modelo en Deep Learning. Entonces básicamente las diapositivas es buscando darles herramientas a ustedes para que puedan atacar el desbalanceo de clases. Entonces, como un recorderis de qué es desbalanceo, básicamente cuando una parte de la imagen, una parte pequeña, corresponde como a la feature de interés nuestra. Acá vemos un ejemplo que podría ser un tumor. Si ven, la imagen tiene un tamaño pues, determinado y la máscara es muy pequeña. En la mayoría de los casos, cuando estamos trabajando con segmentación semántica o cualquier tipo de tarea en Deep Learning, pues pasa que la clase más importante es la que tiene menos participación en la base de datos. Entonces, eso es básicamente el desbalance de clases cuando una clase, que es la clase que yo quiero predecir, no tiene el mismo porcentaje de participación que la clase dominante. Algunos ejemplos como para que puedan aterrizar esta idea. Por ejemplo, en imágenes médicas, el tema de tumores versus tejidos normales es algo muy común. Por ejemplo, acá imágenes cerebrales, solo una parte chiquita es un tumor versus todo el tejido que está en buenas condiciones. Por ejemplo, en datasets urbanos, en donde si yo comparo una máscara de un edificio versus una máscara de un semáforo o una señal de tráfico, pues evidentemente va a haber un desbalanceo muy grande. También en temas de object detection, pues básicamente muchas veces, como ven acá, esos bounding bots son muy pequeños versus todos los datos que tiene la imagen. Por ejemplo, acá estamos viendo solo un ciclista versus toda la información de edificios o de vehículos. Entonces ahí hay un desbalance de clases. En imágenes aéreas, cuando queremos, como en el dataset de HardDAPS, determinar vías versus, no sé, toda la ciudad, pues ahí hay un desbalanceo muy grande. También en datasets, en donde entran temas como el cielo o el paso versus identificar, por ejemplo, animales o algunas fallas en el suelo. Entonces, ahí también hay desbalance de clases. O también en imágenes satelitales, como por ejemplo una imagen satelital que muestre toda una región y en un punto en particular hay una inundación. Entonces, ahí también hay desbalance de clases. Entonces, como ven, es algo muy común en todo el tema de Deep Learning y por lo tanto se han desarrollado diferentes técnicas como para atacarlo y mejorar el rendimiento de las redes neuronales. Bueno, antes de seguir, les quería mostrar, eso no es un ejemplo tanto de Deep Learning, es más de Machine Learning, pero nos ayuda a entender la importancia de atacar bien el desbalance de clase. Entonces, imagínense que están haciendo, no sé, una encuesta de personas que están con una enfermedad o no. Y decidimos encuestar a 100.000 personas. Y de esas 100.000 personas, solamente 5.000 están enfermas.
Luego de eso, yo voy a entrenar un modelo de Machine Learning para determinar cuándo una nueva persona tiene o no tiene esa enfermedad. Si yo entreno mi modelo de Machine Learning sin darle importancia al desbalance de clases, pues voy a tener una cura así muy grande, va a decir el 95% de las veces estás siendo precisos. Si yo me voy solamente con la métrica, me voy a estar engañando, porque si ven, yo estoy diciendo en el 95.000 casos, estoy siendo preciso con mi predicción, pero en los casos que yo en realidad quiero enfocarme, no le estoy pegando a ninguno. Entonces, ese 95% es muy engañoso y nosotros tenemos que definir técnicas que nos permitan predecir los que en verdad están enfermos. ¿Eso cómo se hace? En Machine Learning, pues se podría hacer un oversampling, un undersampling, pero pues como estamos hablando de Deep Learning, no me voy a detener en eso, pero es algo muy común y a lo que le tenemos que hacer mucho foco al desbalanceo de clases. Entonces, acá un ejemplo más gráfico. Tenemos dos kernel, por ejemplo, de información. Si nosotros entrenamos un modelo para separar ambos datos sin tener en cuenta el desbalanceo, como ven, el azul al tener más datos tiende a que la línea de separación esté más hacia él y por lo tanto tengamos falsos positivos. En cambio, si nosotros tenemos en cuenta el desbalance de clases, ven la línea punteada, nos permite llegar a separar mucho mejor los puntos azules con los puntos rojos, que son la clase minoritaria. Bueno, entonces, en particular para el reto que estamos trabajando, como les decía ayer, la idea es que nosotros solo trabajáramos con dos clases. Con la clase verde, que son los vehículos, y la otra clase, que es la clase fondo, como tal. Entonces, si ven, hay un desbalanceo gigante entre estas clases, perdón. Entonces, por eso les queremos mostrar algunas técnicas para que cuando ustedes desarrollen el reto, pues puedan tener buenas predicciones. Entonces, en el estado del arte se han determinado como 4 formas de combatir el desbalanceo, pero hay que tener en cuenta que esas 4 formas no son excluyentes. Nosotros podemos llegar y mezclar cada una de ellas y tener un buen resultado, o usando una, pues tenemos un buen resultado y decimos, no voy a hacer más desarrollo, me quedo solo con esta y así pues podemos trabajar. Entonces, la primera es la aumentación de datos. Ya les voy a mostrar y hablar un poco más de ello. La segunda es como un balanceo de clases. La tercera es un undersampling y un oversampling. Y por último, las funciones de pérdidas que también pues ayudan a tener un mejor performance. Entonces, la primera de ellas es la aumentación de datos. ¿Y qué es la aumentación de datos? Es básicamente incrementar artificialmente la cantidad de datos que tenemos ahora. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Añadiendo alteraciones, como pueden ver acá en esa imagen del perrito, no sé, volteándolo, poniéndolo en blanco y negro, haciendo un recorte o añadiéndole como cierta distorsión, o usando modelos de Deep Learning para crear data sintética. Entonces, para resumir, hay 2 maneras de hacer aumentación de datos. Una, creando data sintética, ya les voy a mostrar, y otra es aumentando la data como tal usando técnicas de computer vision. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de aumentar datos? Básicamente, lo que les decía, al aumentar datos, pues estoy reduciendo en cierta manera el costo de yo tener que ir de nuevo a campo a tomar más datos, el personal humano de llegar y etiquetar, organizar los datos. Esa es una de las ventajas, reducimos costos. La segunda ventaja, lo que les mencionaba, nos va a ayudar a que el performance del modelo sea mucho mejor, y también tiene ciertas desventajas, y es que en algunos casos puede ser una tarea un poquito retadora
más aún si intentamos usar GANs, porque eso significaría usar otra red adicional solamente para aumentar datos. No tiene una receta mágica, no es que yo les diga, muchachos, van a añadir contraste, brillo, van a hacer un flip en la imagen y con eso les va a aumentar el performance. No, toca hacer como una iteración cada vez, ver cuáles aumentaciones me sirven más o no según el tipo de reto que tenga. Y básicamente también, por más aumentación que nosotros hagamos, vamos a tener como ese bias que trae la data, como ese sesgo que tiene la data. Entonces, como tal, les paso a mostrar las técnicas que ahora hay en Computer Vision relacionadas a aumentación de datos. Básicamente, se pueden llegar a dividir como en dos, unas geométricas y unas espectrales. Básicamente las geométricas es coger la imagen y rotarla, darle un flip, ponerles cierto desenfoque y como tal, algo importante que quizás acá no está, cuando ustedes hacen una aumentación geométrica, tienen que garantizar que la máscara también sufra la misma aumentación geométrica. ¿Cómo así? Si ustedes se imaginan que acá hay una máscara de gatico, pues la máscara tiene que conservarse en todos los cambios que hagamos. Tienen que seguir con el mismo patrón de transformación. Mientras que para la aumentación espectral, que es básicamente de colores, la máscara no debe variar porque como ven, en estas que son de colores, la imagen, o sea, la forma de la imagen sigue como está y solamente estamos cambiando los canales RGB de la imagen. Entonces, como para mencionarles unos de las aumentaciones más comunes, una de ellas es el crop central. Básicamente, si tengo una imagen, recortarle un pedazo en el centro. El flip horizontal o vertical, que es básicamente hacer un espejo así o así, como ven acá en la imagen. Y una rotación random. Yo puedo definir si quiero una rotación de 45 grados, 30 grados, o puedo darle que él automáticamente defina qué rotaciones hacer. Y por otro lado tenemos la aumentación espectral, que sería por brillo, por contraste o por saturación. Hay muchas más, ahorita les muestro algunas más, pero estas son como las principales y las que uno siempre tiende a hacer cuando recién empieza a hacer la aumentación de datos. Y por otro lado tenemos las GANs. Las GANs es otro tipo de red neuronal que básicamente tiene como dos partes centrales. Una de ellas es el generador y otra es el discriminador. Básicamente lo que hace la GAN es hacer una competencia entre generador y discriminador. Entonces, ¿qué hace el generador? Coge las imágenes y comienza a generar imágenes sintéticas. Y lo que hace el discriminador es recibir esas imágenes sintéticas y compararlo con imágenes reales. Y la idea de ese discriminador, o lo que yo quiero hacer con mi generador, es que el discriminador se confunda cuando yo le pase una imagen sintética. Es decir, yo creo una imagen sintética, se la paso al discriminador. Si él tiene la capacidad de decir, no, esa imagen es sintética, todavía tengo que entrenar más. Pero al punto en que el discriminador no sabe si esa imagen es real o es sintética, pues ahí ya podríamos parar la etapa de entrenamiento y ya con eso podríamos decir que tenemos pues data sintética generada. Como ven, este es como un paso ideal, pero sería entrar a entrenar una nueva red neuronal. Por eso les decía que aumentar datos no es tan sencillo como tal. Y acá podemos ver un estudio que usaron, imágenes de rayos X, usando aumentación con GANs
básicamente los autores encontraron un mucho mejor rendimiento en la segmentación pues, de esas lesiones que ellos estaban estudiando versus una aumentación estándar, como les mostré anteriormente, pero evidentemente con toda la carga computacional que lleva entrenar una nueva red neuronal. Listo. Entonces, cerrando el tema de la aumentación como tal, pasamos al segundo punto, que era el balanceo de pesos, por así decirlo en español. Y básicamente lo que nosotros buscamos con el balanceo como de pesos es decirle a la función de pérdida, prestarle más importancia a esta clase que a la otra. Entonces, lo que yo puedo hacer es, si tengo una clase que es 10 veces más común que la otra, pues yo le podría dar un peso a la clase minoritaria de tal manera que la red le preste más atención cada vez que haga una corrida. Con esto, la red pues comienza a tener mejores resultados para la clase minoritaria y en cierta manera se tiende a castigar un poco a la clase mayoritaria, pero pues como les decía, nuestro fin como tal es en la mayoría de los casos encontrar esa clase minoritaria. Entonces, hay algunas funciones de pérdida que incluyen ese balanceo de pesos, que son muy comunes, que es esa de weight cross entropy loss, y otra que es focal loss. No me voy a detener en ellas porque ahorita la idea es que Camilo haga un poco más en todas las funciones de pérdida, pero tengan en cuenta que esta es otra manera de atacar el desbalanceo de datos. Bueno, la tercera, que es el over and under sampling, es algo mucho más desde el lado del machine learning, pero que también nos puede llegar a servir en el deep learning. Básicamente en el oversampling, lo que nosotros hacemos es coger esa clase minoritaria y comenzar a repetirla de tal manera que tenga un porcentaje similar en ejemplos que la clase mayoritaria. ¿Cuál es el problema de este tipo de oversampling? Pues que básicamente vamos a darle data muy similar a la red, pues que termina haciendo que ella aprenda de memoria los ejemplos y por lo tanto cuando llega un nuevo coso a predecir, pues no va a poder llegar a generalizarlo bien. Y otra técnica es el undersampling. Básicamente lo que hacemos es coger la clase mayoritaria y reducirla a un porcentaje similar de la clase minoritaria. ¿Cuál es lo malo de esta aproximación? Pues que básicamente nosotros vamos a perder mucha información de esa clase mayoritaria, que sí, de pronto no es importante para nosotros, pero terminamos teniendo algo que no representa la realidad. Entonces, este tipo de aproximaciones lo tienen que coger con pinzas. No sé, si yo tengo una clase que tiene 2% y la otra es 98%, tampoco pueden pretender que al hacer el oversampling las dos queden con el mismo porcentaje. La idea en ese caso es llevarla a un 10 o un 15%, pero si yo hago ese oversampling hasta tan lejos, pues voy a terminar no representando la realidad. Y lo mismo para el undersampling. Si yo hago un undersampling en el mismo ejemplo que les daba, pues voy a terminar con muy pocos datos y la red neuronal pues tampoco va a terminar trabajando bien al tener tan pocos datos. Y por último, están las funciones de pérdida personalizadas. Si bien todos los modelos de TensorFlow y PyTorch tienen funciones de pérdidas ya definidas por debajo, en muchos casos nosotros tenemos que entrar y crear funciones de pérdidas que nos permitan atacar el problema que tenemos. Entonces, básicamente, lo que hace una función de pérdida, ahorita Camilo lo explica mucho mejor, pero para darles una introducción, lo que hace la función de pérdida es medir la diferencia entre mi predicción y lo que es real. Y básicamente,
con la función de pérdida, nosotros queremos llegar y minimizar ese error que tenemos. Entonces, hay diferentes funciones de pérdida dependiendo de lo que nosotros tengamos que trabajar, si es algo binario, si es algo multiclasificación, de pronto si es una segmentación semántica o es un problema de clasificación, pero acá les listo algunas de las funciones de pérdidas customizadas que nos pueden llegar a servir para segmentación semántica. Entre ellas está la Cross Entropy Loss, el DICE, el Jacquard, el Focal, el Tversky, creo que se dice, y esa de Weight Cross Entropy Loss que les mostraba ahorita. Entonces, como para cerrar, les dejo algunos links en donde pueden entrar y ver cada una de las funciones de pérdidas, por ejemplo, que tiene Keras, o algunas que han ido proponiendo otros autores para atacar todos los temas de segmentación semántica. No sé si hasta el momento hay alguna duda. A ver, por acá veo el chat. A ver, que han escrito un montón. Eh, Todas son cosas de Kaggle, ahorita lo podemos ver. ¿Se le debe hacer la aumentación a todos los datos parejo o puedo aplicar solamente algunos de los elementos de nuestra base de datos? Eh, si quieren ahorita con el notebook, que es básicamente un ejemplo de TensorFlow, lo vemos, pero idealmente pues se debería hacer a todos los datos menos a la data de test, sí, porque con esa pues vamos a medir que todo nuestro proceso sí haya sido bueno. El aumento de datos suele realizarse solo para la clase con minoría de datos o se realiza de manera general. No, se realiza de manera general como tal. Eh, Es recomendable aplicar las dos técnicas para mitigar lo negativo que tiene cada una de ellas. Sí, la idea es que lo que les decía al principio, este listado de técnicas para aumentar datos, no es que solamente te puedas ir por una, sino que, por ejemplo, en mi caso, yo hacía aumentación de datos y le incluía una función de pérdida customizada y además le definía los pesos con que quería que se hiciera la función de pérdida. Entonces, como ven, en ese caso mezclé tres técnicas, pues que en últimas me ayudó a obtener buenos resultados. Listo. Entonces no hay más dudas. Les voy a mostrar que me parece que está mucho más completo de lo que yo podría llegar a hacer, que es básicamente como, como hace TensorFlow la aumentación de datos. Eh, básicamente ellos están trabajando con un dataset de flores que tiene 5 clases. Acá simplemente están leyendo los datos y haciendo como la impresión. Entonces, como les decía el lunes, ustedes pueden hacer la aumentación de datos con las imágenes o hacer la aumentación de datos ya con la red definida. Entonces acá ellos lo que hacen es definir unos pasos de aumentación para luego aplicárselos a la red, que en este caso del reto que tenemos ahora podría llegar a ser la solución más rápida. Entonces ellos inicialmente acá tienen un resize y un rescalamiento. Básicamente puede que yo tenga imágenes de 512 por 512 y para pasárselos a la red pues sería muy costoso computacionalmente. Entonces yo puedo decirle a la red, cuando te entre una imagen, por favor hazla más chiquita. Ese sería el paso del resize y luego un paso de rescalamiento.
Eso como tal no es aumentación de datos, es simplemente como para ingresar los datos. Y acá ya se empieza el tema de la aumentación. Como ven, ellos lo ponen como pasos de la red neuronal. Básicamente hacen un random flip, que es hacer el flip sea horizontal o vertical, y una rotación que ya no es de 90 grados, sino con un ángulo definido. Entonces, este data augmentation, ellos luego dicen que hay dos maneras de aplicarlo. Una de ellas es cuando ustedes definen la red, los primeros pasos, en ese caso, sería hacer la aumentación de datos. Esa es la primera forma. Y la segunda forma es aplicárselo al dataset. ¿Cómo así? Como ustedes ven, en el caso al que yo les mandé, yo al final les defino un dataset que con ese dataset ya hago el entrenamiento. Con ese dataset final, yo podría llegar y aplicarle esta aumentación de datos, pues ya tendría los datos listos para entrenar. Por eso les digo que esta es la forma más rápida, que es definiendo de manera, pues con TensorFlow, toda la aumentación de datos. Entonces acá se le aplica como al set de entrenamiento, pero ellos al final terminan mostrando eh, una funcioncita sencilla en donde se le aplica la aumentación, el resize, si quieres hacer como un batch de imágenes, y al final acá se lo pasan a la data de entrenamiento, de validación y de testeo. Básicamente ya con eso pueden entrar y hacer el fit del modelo con los datos aumentados. Esta es la forma pues de hacerlo con TensorFlow. Y como ven, la aumentación de datos no termina siendo solamente a las funciones que tiene TensorFlow, sino que yo también puedo llegar y definir funciones de aumentación de datos. Entonces acá hay unos ejemplos, y si quieren pasamos a este de Argumentations. Básicamente el que les mostré de TensorFlow es cuando ya tienen la red lista, pero este Argumentation se lo recomiendo mucho, yo lo usé para mi tesis, y es cuando apenas tienes las imágenes en las carpetas. Básicamente yo tenía una carpeta donde están las imágenes, otra donde están las máscaras. Ahorita les muestro el código de cómo lo apliqué, pero Argumentation tienen un montón de aumentaciones geométricas y espectrales. Acá pueden ver el repo, se los comparto por acá. Entonces, acá está todo el listado, en cada uno de ellos muestran qué hace como tal esa aumentación, y acá hay algunos ejemplos de lo que se puede llegar a lograr. Ese es aumentación geométrica, esto también es geométrico, y como ven sirve para bounding boxes, segmentación semántica, sirve para muchas cosas. Les voy a mostrar por acá código de cómo implementé Argumentations para mi tesis. Igual ahorita se los puedo llegar a compartir también ese notebook por si les llega a servir. Entonces, básicamente, yo simplemente tuve que darle la dirección de donde están mis datos, y acá defino, a ver, por acá defino una función como para cargar los datos, y acá tengo dos funciones, una para hacer la aumentación geométrica y otra para hacer la aumentación espectral. En la aumentación geométrica, acá tienen la función, la pueden usar. Creo que para el caso en que estamos trabajando también es fácil de aplicar. Le aplicaba, al ser geométrica, recuerden, le aplicaba la aumentación a la imagen y a la máscara. Entonces, una rotación random, una distorsión en la grilla, un flip vertical y horizontal, un shift
que es básicamente como una rotación, una transformación elástica, y ya guardaba todas esas imágenes en una nueva carpeta donde tenía la imagen inicial más todas estas aumentaciones geométricas. Como ven, con aumentación espectral hice con una imagen, terminé teniendo 7 imágenes nuevas. Eso le ayudó mucho a la red neuronal que estaba usando yo para segmentar, pues para detectar, en mi caso eran líneas eléctricas. Y acá está otra clase, otra función, perdón, que hace lo mismo, pero con aumentación espectral. Y como ven, lo que les decía, esta sigue teniendo la misma Y, que Y es la máscara, porque a la aumentación espectral, pues no le debo hacer esa variación a la máscara, porque entonces voy a comenzar a tener clases que no existen, porque si aumento el brillo, entonces eso es ir y cambiar el RGB, pues voy a crear clases que ni siquiera existen. Entonces, esa es básicamente la implementación, se los comparto ahorita en el repo que les dije, y también les tenía por mostrar todavía me falta hacer el push, pero les dejé en las carpetas, en una carpeta que se llama los diferentes funciones de pérdida que pueden llegar a usar para el reto. Entonces acá está para binarias, para las personas, o sea, el reto es binario, pero si las personas quieren hacer con multiclase, acá están algunas funciones de multiclase. Y por último, está esta función de Tab-Bersky, no sé cómo decirlo, que en mi caso eh, me ayudó bastante para el desbalance de clases. Quizás no es el mismo dataset, pero esa función sirve bastante. Fue inicialmente propuesta para temas médicos, pero es muy buena para el tema de desbalance de clases. Entonces acá la pueden llegar a usar. Y me queda algo más por mostrar. No, yo creo que ahí ya terminaría como lo que les quería mostrar hoy. Eh, Voy a ver las preguntas. El, el PDF, sí, la presentación creo que la alcancé a dejar hoy acá. Sí, acá está. Al aplicar el aumento de datos, no podría ocurrir que el problema del desbalance persista. Sí, persiste, pero vas a tener más imágenes para que el modelo intente aprender. Recuerden que en Deep Learning, en la medida que yo tenga más datos, pues la red neuronal va a tener más oportunidades de aprender de los patrones y pues terminar teniendo una predicción mucho mejor. El concepto de autotune te lo quedo debiendo porque yo todavía no lo logro interiorizar bien. Si algo ahorita busco algún artículo en donde lo expliquen bien y se los dejo en el MATI. Si realizamos el aumento de datos dentro de la red, las máscaras también se modifican. A ver, si ven, cuando yo hago la aumentación de datos, yo acá le estoy diciendo que lo haga solo sobre la X y no sobre la Y. Pero depende si es aumentación geométrica o espectral. Entonces, básicamente, tienen que tener cuidado con eso. Si es geométrica, se la tienen que aplicar a las dos. Y si es espectral, pues solamente a las X. Eh, Listo. Y el método Blur, pues básicamente, veamos si acá Argumentation lo muestra. No tiene una imagen. Pues básicamente es como un desenfoque de la imagen que termina ayudando. Piensen que esto de la aumentación de datos
si bien es para ayudarle a la red a que tenga mejores resultados, también piensen que cuando un modelo de deep learning se lleva productivo, no sé, por ejemplo, hablando de imágenes tomadas con la cámara. Si yo cuando tomo la imagen se me mueve un poquito la cámara, pues va a tener una imagen desenfocada. La idea es que la red sea capaz de hacer predicciones, así la imagen esté un poco desenfocada. Entonces, también todo ese tema de aumentación de datos termina ayudando en entornos reales, porque no siempre vas a tener el mismo sol que cuando tomaste el dataset, no lo vas a tener las mismas características del dispositivo, entonces eso también ayuda a generalizar a la red neuronal frente a todos estos cambios que pueden tener a la hora de adquirir una imagen. Bueno, usando Colab, ¿qué sería mejor para optimizar recursos? Realizar data augmentation y descargar en una nueva carpeta. Ok, pues yo creo que no termina importando porque cuando vos haces la aumentación de datos, si es usando, por ejemplo, Argumentation, pues vos simplemente cuando lo corres, se queda en memoria pues todo el proceso de hacer la aumentación y cuando termina, pues ya quedan las imágenes depositadas en una nueva carpeta y pues, ya no estaría en memoria, por lo tanto, pues no debería haber problema. Sí, básicamente ahorita hago el push para que tengan eh, el notebook como tal y las funciones de pérdidas. Y súper importante lo que menciona Manuel, la aumentación de datos también tiene que hacerse muy enfocada en el problema. Literal, lo que él dice, si yo estoy detectando placas, yo no le puedo pasar al modelo placas al revés o volteadas hacia arriba, pues porque no representa la realidad. Y ya les comparto la página de TensorFlow por acá. Listo. Pues no sé si Camilo ya llegó. Si quieren, tomamos un descanso de 5 minuticos mientras llega Camilo y ya la idea es que les explique un poco mejor toda la lógica detrás de las funciones de pérdida. No sé si hay más dudas. De acuerdo, vamos a esperar que Camilo llegue sobre las 12:05 tal vez, de nosotros. O sea, 5 minutos más después de la hora para todos. Y continuamos para esa segunda parte. Si quieres, van mirando las preguntas ahí para cuando regresemos, pues se responde. Si hay más, pues. Bueno, y si hay dudas del reto, por si las quieren hacer, podemos Nos podemos verlas. escuchar, sí. Ujú. Bueno, podemos parar la grabación por un momento. Vamos a tomar. No, Esteban, no sé si tuvieron tiempito de leer el artículo del dataset, si no se los muestro. Básicamente, el dataset tiene 4 clases. Pues acá parece que son 3, pero recuerden que hay una clase adicional que sería el background. La primera clase son las motos, la segunda son los carros y la tercera son fantasmas. Y la cuarta pues es el fondo. Entonces lo que hacemos es trabajar, espérense que este cosito de Zoom no me deja darle, eh, no sé cómo, allá. Lo que hacemos es simplemente trabajar solo con la clase verde. Entonces, sí, solamente abarca vehículos como tal. ¿Y qué son fantasmas? A ver, yo les muestro qué es un fantasma. Serían estos como tal. Porque cuando vas tomando las fotos con el dron, haciendo como el mapeo,
pues puede pasar que el vehículo se esté moviendo. Si el vehículo no está parqueado, va a haber como ese fantasma moviéndose y por eso es una clase adicional. Bueno, y la pregunta del loss. Entonces, bueno, ustedes van a llegar a definir una función de pérdida de cualquiera que está acá, o pues podría llegar a servir una de las de Keras, la definen, y acá, pues en este ejemplo les pongo esta, y ya en el compile usarían esa pérdida, esa función de pérdida. Yo creo que sí, no sé si ya llegó Camilo. Camilo, ¿estás por ahí? Sí, por acá estoy. Si quiere le doy paso a Camilo, que tiene una reunión ahorita para que él les explique y al final pues podemos seguir resolviendo dudas. ¿Les parece? Están preguntando que si podemos tomar 5 minutos de descanso. ¿Cuánto te demoras, Camilo? No me demoro por ahí, máximo 20 minutos. La idea es mostrar a los compañeros que hay otras formas de balancear los datos. Esa es la idea Sí. principal. Yo creo que es mejor seguir, sigamos y igual ya la sesión se termina rápido. Ok, vale, perfecto. Voy a compartir. Bueno, muchachos, bueno, de pronto para los que no estuvieron en la sesión del día lunes, me presento nuevamente. Mi nombre es Camilo Layton, yo soy ingeniero de sistemas de profesión y magíster de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente soy ingeniero de visión por computadora, trabajo con imágenes médicas específicamente. El día de hoy vamos a hablar un poco más de lo que es el desbalanceo de datos. Sé que ya tuvimos un abrebocas a lo que se puede hacer el balanceo de datos haciendo modificaciones sobre los mismos datos, como resampling y undersampling. Entonces vamos a mostrarles un poco más lo que son los pesos por clases y funciones de optimización, que también es otra forma en la que ustedes pueden atacar lo que es el problema de balanceo de datos. Entonces, el contenido de esta presentación está más que todo dirigida a la importancia del tratar de balanceo de datos. Veremos un poco lo que son los balanceo de datos haciendo uso de los pesos por clase y también funciones de pérdida que pueden ser modificadas para añadirle los pesos que nos calculemos con algún tipo de función o métrica. Entonces, para retomar un poco lo que mencionó Mateo anteriormente, entonces podemos observar de que la inteligencia artificial, los modelos de inteligencia artificial asumen de que todos los datos que tenemos se encuentran distribuidos equitativamente. Es decir, de que nuestra clase minorismo está en estas dos clases. Por ejemplo, si queremos segmentar tumores de imagen de resonancia magnética, los modelos de inteligencia artificial piensan de que nosotros tenemos unas clases equitativamente distribuidas. Es decir, vamos a tener la misma cantidad de ejemplos de personas con tumores que ejemplos de personas sin tumores. Pero si vamos a pruebas de la realidad, sabemos que esto no es cierto. Es mucho más difícil encontrar o poder capturar imágenes de resonancia magnética de personas que tengan algún tipo de tumor y también que tengan algún tipo de tumor ubicado en alguna parte del cerebro, ¿no? Entonces, esto trae consigo ciertos problemas, como son la insuficiencia para aprender datos de las características de la clase minoritaria, y esto genera lo que son errores en la predicción. Aquí podemos observar una pequeña gráfica de lo que es el balanceo de datos haciendo uso de undersampling y oversampling, que pudimos ver, que hablamos un poco anteriormente. Entonces, la idea aquí es pues mencionarles, de hacerles conocer un poco lo que son otros tipos de formas de atacar este problema. Y la primera de ellas, la cual me gusta muchísimo, es hacer uso de los pesos por clase. Básicamente lo que nosotros estamos haciendo aquí es a través de una función X, en este punto solamente la vamos a dejar con una función X, es el poder, a través del uso de esta función X, el poder calcular algún valor que nos permita darle cierto énfasis a algún tipo de estructura más que a la otra. En cierto caso, supongamos de que tenemos dos clases. Una clase de la cual es
no tumores, y otra clase la cual es tumor para imágenes de resonancia magnética. Y en este caso tenemos solamente 10 ejemplos de tumores y el resto tenemos 100 de no tumores. Entonces aquí se ve que hay se evidencia un amplio desbalanceo de datos y se tendría que utilizar algún tipo de pesos por cada una de las clases para poder atacar este problema, dado que es muy difícil el generar todo un nuevo ejemplo de una imagen nueva de resonancia magnética que solamente contenga tumores a partir de las imágenes que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que es la función de IC pesada, la cual se le agregan los pesos en la parte inicial de la función como tal, la función de costo. Ya vamos a mostrar un poco más lo que son algunas de las funciones de cálculo de pesos que se encuentran en la literatura y que más han sido utilizadas en la literatura, y también vamos a mencionar un poco de las funciones de costo. Entonces, esta es como la idea principal. Solamente tengan en mente de que es una función X que se va a utilizar en el conjunto de datos que ustedes tengan, y a partir de este conjunto, de esa función que se calcula el conjunto de datos, de unos valores que se aplican como pesos en el costo de la arquitectura de red. Voy a abrir aquí el chat por si acaso hay una pregunta. Entonces, veamos un poco también de que hay otra forma de atacar el desbalanceo de datos, y esto es haciendo uso de las funciones de costo. Idealmente, estos son dos formas, dos métodos que vienen en conjunto. Entonces, los pesos que se calculan en el paso anterior que les estoy mencionando, se aplican en las funciones de costo, y las funciones de costo pueden ser modificadas. De hecho, Binary Cross Entropy es una función de costo que inicialmente no tenía pesos, después fue modificada para poder añadirle pesos a su arquitectura. Entonces, en las funciones de costo, la idea principal es atacar el desbalanceo de datos, afectando, o bueno, modificando directamente cómo se ajustan los gradientes a través de la optimización. En este caso, les muestro algunos ejemplos de funciones de costo en imágenes. Tenemos, por ejemplo, el dice loss pesado, que es solamente una variación de la función de pérdida de dice, añadiéndole los pesos que se calculen. Esta está basada en dice similarity coefficient, que está basada simplemente en la intersección entre dos imágenes, y pues básicamente intenta encontrar la similitud entre dos imágenes en su región de overlapping. También tenemos lo que es el focal loss, que también es otra función. Esta fue creada por Facebook en su tiempo para poder hacer lo que es clasificación para conjuntos de datos altamente desbalanceados, pero últimamente se está utilizando también en lo que es segmentación de imágenes. Entonces, es importante de pronto conocer las funciones de pérdida que se pueden utilizar en el campo de las imágenes, y estas son las que más se utilizan para conjuntos de datos altamente desbalanceados. Acá abajo les dejo las citaciones para si alguno se encuentra o tiene mucha más duda de cómo funciona esto por debajo, dado que tomaría toda una clase un semestre para poder explicar lo que son las funciones de costo y todas las formas de cálculo de pesos, porque de hecho hay muchísimas estrategias, y aquí les muestro un resumen de las mismas. Tenemos, por ejemplo, estrategias basadas en distancias de dos objetos. También tenemos estrategias basadas en predicción de probabilidades. Tenemos estrategias basadas incluso por tipos de funciones de costo, como por ejemplo el cross entropy o el dice loss. Y allá, por ejemplo, tenemos en esta tercera columna, donde tenemos, por ejemplo, las basadas en frecuencia. Tenemos la basada en frecuencia inversa o la mediana de la inversa. Esta fue, de hecho, la que utilicé en mi tesis de maestría. Es muy buena, se la recomiendo si tienen problemas altamente desbalanceados. Y así como estas funciones de costo, estrategias de costo, de cálculo de pesos, hay muchas modificaciones. Esto solamente es un overview de todas las funciones de cálculo de pesos que se pueden aplicar, y sobre las cuales se aplican en ciertas funciones en específico, como el dice loss o el proceso. Entonces, esto es como para darles un abrebocas, y también les dejo acá el paper. De hecho, es un paper muy bueno. Les recomiendo que se lo lean. Ellos acá explican cada una de las estrategias de peso que se pueden aplicar sobre las funciones de costo, y también les muestran cómo estas funciones de costo pueden ser computadas. Entonces, es muy interesante de leer.
Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, muchachos. De pronto, ¿tienen alguna inquietud antes de ir de pronto al descanso? Que esto es más que todo lo que les quería traer el día de hoy, que es completo, es muy importante. El paper se llama Lost Weightings for Improving Balance Brain Structure Segmentation using Full Convolutional Networks. Se encuentra aquí abajo. Este paper se lo recomiendo mucho, en el 2021, entonces está muy actualizado con lo que está en el estado del arte. El código para implementar el DICE-LOS, vale, para poderlo implementar, bueno, yo lo implementé hace tiempito, si quieres déjame lo busco por acá. ¿Están viendo mi pantalla o solamente están viendo la presentación? Se ve la presentación todavía. La presentación, déjame... debe estar acá adentro, en este repositorio. En un momento les comparto como tal las funciones. Debe estar en model. Bueno, en un momento les puedo compartir las funciones de costo como tal. Debe estar acá adentro. Entonces, de hecho hay muchas otras, pero pues se la tengo para... Bueno, esta es la dice Procentropy con pesos. Y también debe estar el Focal Loss y el Dice Score con pesos. Entonces, sí. ¿Cuál sería la métrica según tu experiencia que más te ha ayudado? Bueno, esta es una pregunta muy importante. Ustedes no pueden, en el balanceo de datos, ustedes no pueden utilizar accuracy como tal. Les recomiendo que utilicen el F1 Score. El F1 Score es la media armónica que existe en lo que es el position y el recall. Entonces, esa es la que yo recomendaría para datos altamente desbalanceados en imágenes, claramente, no sé, de pronto en otros campos. Me imagino que también debe funcionar porque es una métrica que ataca lo que es, que tiene en cuenta lo que es el desbalanceo, entonces debe funcionar para otro tipo de casos. Pero el F1 Score, que también es llamado Dice Score, es la métrica la cual deberías utilizar. De hecho, el Dice-LOS está basado en esa métrica. Vale, bueno. La función de costo básicamente es la que te permite a ti decirle al modelo, bueno, hay muchas personas que se encuentran en la inteligencia artificial, las cuales no le prestan muchísima atención a lo que es el costo, la función de costo. Y de hecho todo el campo científico se está moviendo a la creación de funciones de costo que sean óptimas. Por ejemplo, en el trabajo se está haciendo muchísima investigación para funciones de costos basados en topologías, por ejemplo, para la segmentación de neuronas. Entonces, por lo general, cuando se tiene muchísima computación, muchísimo poder de computación, no es tan necesario tener una función de costo, bueno, y datos, claramente, no es tan necesario tener una función de costo tan optimizada, pero cuando se tienen limitaciones en el conjunto de datos y también limitaciones en la computación, la función de costo pasa a ser extremadamente importante en el problema. Entonces, la función de costo te dice qué es lo que tú quieres conseguir en el problema, qué es lo que tú quieres optimizar. En el problema. Por eso hay distintos tipos de funciones de costo y no te puedo decir cuál es la mejor o cuál es la peor. Toda depende del problema. Y esta es la que permite calcular el error al final de lo que es el entrenamiento de la arquitectura para después hacer la propagación del error a través de la misma y actualizar los pesos de la arquitectura, de cada una de las capas de la arquitectura. Vale, TensorFlow y PyTorch. Yo he utilizado ambas. TensorFlow yo lo recomendaría más que todo que lo utilicen en industria. Si ustedes, por ejemplo, quieren hacer el deploy de lo que es un modelo en una empresa encargada de generar dinero. Entonces, por ejemplo, pueden montar un modelo en una API y pueden hacer cuantización y montarlo en una API fácilmente con TensorFlow. Ahí lo recomendaría. Si ustedes quieren más que todo hacer investigación aplicada, investigación pura, les recomiendo que utilicen PyTorch. La mayoría de trabajos que se encuentran en el estado del arte hacen uso de lo que es PyTorch.
Entonces, esa será como mi distinción. Claramente, cada uno tiene ventajas y desventajas. TensorFlow es mucho más fácil para hacer la carga de datos. PyTorch, tú debes hacer la carga de datos, debes crear tu propia clase, lo cual te da muchísimo más flexibilidad. Pero básicamente, en cuestión de construir la arquitectura, las dos tienen exactamente lo mismo. Bueno, difieren un poco en ciertas pequeñas cosas, pero es básicamente lo mismo. Esa sería como mi diferencia en cuándo deberías utilizar una o la otra. TensorFlow, si lo quieres montar en una empresa, si quieres montarlo en una plataforma. PyTorch tiene ciertas cosas para hacer eso, pero no es tan avanzado como Tensor en ese aspecto. También si quieres de pronto cuantizar una arquitectura de red neuronal para montarla en una Raspberry. PyTorch es más ciencia aplicada. Y claramente hay que mencionar de que esto cambia a un ritmo estremecedor. Entonces, de pronto, ya en estos últimos meses hicieron algunas actualizaciones y ya lo que les estoy comentando no es completamente cierto, pero pues eso es lo que se encuentra en el estado del arte. Pues es lo que sabemos pues en lo que trabajamos en esto. Listo, muchachos, no sé si hay alguna otra pregunta o inquietud. Solamente quería traerles esto para que lo tuvieran en mente. Esto es completamente importante que lo sepan para atacar problemas de balanceo de datos, los cuales no podrían generar ustedes nuevos ejemplos. Listo. Profe Mateo, yo creo que podríamos tener un descanso de unos minutitos. Sí, lo podríamos tener, o si no tienen más dudas, podríamos cerrar la sesión de hoy para que puedan avanzar en el reto esa horita que queda. No sé si tienen más dudas acerca del reto o de algo de Camilo, o si no cerramos, creería yo. Perdón, hay dos preguntitas más. Espérate, Dios mío. Estimar todas estas funciones de costo tiene demostración matemática. Bueno, depende la función de costo. La mayoría tienen demostración matemática claramente. Hay otras que son experimentales, es decir, tienen una demostración matemática, pero en una experimentación se dieron cuenta de que al añadir, por ejemplo, la función de costo combinada, de pronto se dieron cuenta de que al añadir, y lo he visto en muchos artículos, al añadir, le añaden mucho más peso a una función de costo que a la otra, añadiendo solamente una constante. Y eso ya ellos le dicen, eso fue calculado empíricamente. La otra pregunta es, ¿la función de salida más recomendable? Depende del problema, no te podría decir cuál es mejor o cuál es peor. Todo depende del problema de aplicación que estés trabajando. Dice, si pudiera mezclar sí, claro, tú puedes utilizar lo que es data augmentation en este tipo de trabajo también. Solamente debes tener en cuenta de que no puedes utilizar cualquier tipo de data augmentation, es decir, si estás trabajando con imágenes aéreas, de pronto hacer una rotación o de pronto hacer deformaciones en la imagen, como el asset deformation no va a ser lo ideal. Entonces tienes que pensar muy bien qué tipo de deformaciones vas a aplicar sobre la imagen, pero sí es posible claramente hacer la combinación de data augmentation. Listo. Muchísimas gracias, muchachos. Hola, hola. Tenía la mano levantada. ¿Me Hola, escuchan? sí. Gracias, Camilo. Gracias, Mateo, por tan excelente exposición. Yo quería pedirles un bonus extra, ¿no? No sé si hoy o mañana. Me di cuenta que en las clases colocaron este código se me fue el nombre ahorita, que es el label IMG, que es justamente para etiquetar. Eh, entonces, claro, uno siempre está acostumbrado a tener bases de datos ya procesadas, limpias, todo bello y hermoso, pero me llamó la atención que pensé que íbamos a jugar con eso, evidentemente por el tiempo, me imagino que no, pero no sé si ustedes tienen experiencia utilizando eso. Lo que quiero es ver nada más cómo se hace en el caso de segmentar rapidito una imagen para ver cómo sería, ¿no?
porque no tengo ni idea, o sea, como todo siempre está ya montado, ya uno ve la imagen segmentada y trabaja con eso y bueno, nos ahorramos un montón de tiempo increíble porque no trabajamos con esos datos feos y que están todos desarmonizados. Entonces, no sé, era eso, para ver si de repente mañana, no sé, un ratico, simplemente ver cómo es ese proceso, si se puede, ¿no? Si no, bueno, me quedaré con las ganas. Gracias. Te respondo cortico y ahorita responde Camilo. Específicamente para el dataset de HubDAPS, el etiquetado se hizo con ArcGIS, que es un software de información geográfica, y fue básicamente con el software a mano dibujar los polígonos. A mano, a mano, a mano. Igual yo tengo un paper que más o menos describe algo parecido que yo hice. Se los podría pasar, pero como tal mostrárselo no puedo porque cambié de computador y ya no tengo el programa. Pero les paso el apartado del paper en donde explico cómo se hace el etiquetado, en particular con imágenes aéreas, pues cosas de formación geográfica. No sé si Camilo pues puede complementar para cosas médicas. Vale, sí. Para imágenes médicas yo he utilizado LabKit, que es para segmentación celular. Lo he utilizado para segmentación celular. No es difícil de utilizar, de hecho tiene un plugin en Navari. Yo me traje mi otro computador, el personal. Voy a revisar si este tiene las capacidades para poderlo correr y cualquier cosa podría grabar un video y tenerlo para el día de mañana para los que puedan ver un ejemplo de cómo se puede hacer segmentación con este tipo de herramientas. Por lo general, todas funcionan muy similar. Incluso tienen para tener redes neuronales para poder ayudar en la segmentación. Sí. No sé si hay más dudas. Eh, lo de TensorBoard es como un tablerito para que puedas ver cómo es el comportamiento de la red, pues a nivel de métricas. Pues, no sé si hay más dudas. O ya podríamos cerrar por hoy. Igual lo que les decía, en el Mantic quedó como un foro para que ustedes hagan preguntas acerca del reto, pues voy a estar atento a responderlas. Y también me pueden contactar por correo, lo vuelvo a dejar por acá, por si tienen alguna duda en particular y no les respondo rápido. Y ya, mañana, ahorita les mandamos un correo para definir de pronto una horita o media horita de asesoría para las dudas acerca del reto. Dale, Jesús. Buenos días. Una última pregunta. ¿Qué tipo de métodos han utilizado para ver los falsos positivos y etcétera? Porque hay una gran variedad de métodos para ver qué características, tanto en imágenes como en datos tabulares, qué características son las que más influyen o qué neuronas son las que más influyen en el modelo. Entonces, ¿qué tipo de métodos han utilizado que ustedes digan que de pronto más le han servido en ese? Yo creo que ahí Camilo es el indicado. Sí, de hecho, esa es una muy buena pregunta. En falsos positivos, bueno, primero, la forma en cómo se ataca eso es a partir de la métrica. La métrica, por ejemplo, la DICE, que tiene en cuenta lo que es el precision y el recall. Esas dos tienen en cuenta lo que son los falsos positivos de lo que es en una predicción. Entonces, esa sería la primera forma. Si tu métrica es baja, entonces tu predicción no va a ser correcta. Si ya quieres ir a ver como tal la predicción en específico, como lo que es la segmentación en la imagen, qué parte no se encuentra bien. Y ahorita te respondo la otra pregunta sobre cómo tú puedes ver qué capas son más importantes en la predicción. Bueno, lo que yo haría personalmente, lo que hemos hecho,
es a partir de lo que son imágenes que no tienen una buena predicción en nuestra métrica, es ir a verificar los mapas de segmentación individualmente, a ver en qué secciones está fallando y cuáles son las características que está faltando. Eso sería como más que todo en segmentación. De pronto en otros problemas utilizan algún otro tipo de técnica, pero eso es lo que personalmente lo he utilizado, dado de que primero las métricas de evaluación son una de las cosas más importantes para poder evaluar cómo va el desempeño de tu modelo. Con respecto a lo que es ver qué capas son más importantes en lo que es la predicción, si son redes neuronales convolucionales, hay formas de visualizar los filtros. De hecho, por ahí tengo un notebook para eso, podríamos compartírselos, Mateo. Más tarde se los compartimos a los muchachos, que es la visualización de filtros. Es importante. Y ahí tú puedes ver cuáles son las características que están siendo pasadas en cada una de las capas del modelo, o que están siendo más importantes en cada una de las capas del modelo. Sin embargo, el decirte qué capas son más importantes o qué capas no lo son, es muy difícil. De hecho, no creo que exista una persona en inteligencia artificial que te pueda decir qué capas son más importantes o qué capas no, dado de que todo el modelo funciona como un todo. Y mucha gente en la literatura lo menciona de que las redes neuronales son una caja negra. Intentamos entenderlas, pero aún así nos queda muy difícil entender en realidad qué es lo que está pasando por debajo. Sabemos que funciona, sin embargo, el que te digan, tenemos una intuición de cómo estas mejoran y cómo funcionan, pero no sabemos como tal cuál es su guía para generar los resultados que tenemos hoy en día. No sé si eso responde a tu pregunta o si tienes alguna pregunta adicional. Muchas gracias. Sí, claro. Gracias. Listo, entonces, si no hay más dudas, pues damos por cerrado la sesión. Esperamos que trabajen este reciclo de hora en el reto para que pues alcancen a entregarlo mañana. Muchas gracias por el espacio, Camilo, y gracias a ustedes, chicos, por la asistencia. Podemos dar de grabar y ya cerrar la sesión. Muchas gracias, muchachos.